Hola y bienvenido a un nuevo video en el cual hablaremos sobre el libro Fahrenheit 451 del escritor estadounidense Ray Bradbury. Fahrenheit 451 es una novela distópica y de ciencia ficción, la cual fue escrita en 1953 por el estadounidense Ray Bradbury, el cual es considerado como uno de los principales exponentes de la literatura de ciencia ficción. Antes de hablar sobre la trama de la novela, es importante mencionar el por qué es de carácter distópico y por qué es un relato de ciencia ficción. El hecho de que ésta sea distópica implica que posee un caos o desorden social, el cual se ha producido por una alteración en el desarrollo de la humanidad. Pero contradictoriamente, este caos no se puede ver a simple vista, es decir, está camuflado, bajo una falsa sensación de orden. Además, el desorden puede manifestarse tanto física como valóricamente. Y por otro lado, el hecho de que sea una novela perteneciente al género de la ciencia ficción implica que se nos está presentando una sociedad futura en la cual se ha logrado un alto desarrollo tecnológico que puede ser muy evidente o poco notable. Ahora que ya sabemos por qué es una novela distópica y de ciencia ficción, pasemos al contexto en el que se desarrolla la trama de la novela. En Fahrenheit 451 se plasma una sociedad en donde las personas no tienen acceso a los libros, ya que leerlos constituye un delito por el cual deben ser perseguidos y encarcelados. Además, en esta sociedad, los bomberos, en lugar de apagar los incendios, son los encargados, por orden del gobierno, de iniciarlos para así quemar los libros. La justificación que se da para este acto es que la ignorancia sería el camino más fácil a la felicidad, por lo que los bomberos serían de alguna forma los encargados de mantener la felicidad. La historia de la novela, bajo el contexto mencionado anteriormente, nos habla de un bombero llamado Guy Montag, el cual a lo largo del relato y junto con la ayuda de Clarice McClellan logra darse cuenta de que no es feliz donde vive y que no se siente cómodo con su realidad, lo cual lo lleva a terminar infringiendo la ley, es decir, leyendo libros, y así tratando de lograr un ideal que estaba bloqueado en su sociedad, que era en este caso el libre pensamiento, para así alcanzar la felicidad que él deseaba. Lo inventé porque no sabía qué más poner. Inventaste la mitad de las cosas. ¿Sí? ¿Y cómo quedó? Creo. En este video vamos a analizar el personaje del sabueso mecánico. Este personaje posee 8 patas con garras forradas de goma, un cuerpo hecho de bronce, acero y cobre, un sistema olfativo configurable, una nariz de nylon y una aguja hueca de 10 centímetros que inyectaba una dosis mortal de morfina o procaína. Además, es un buen cazador y un arma mortal extremadamente precisa y efectiva. Posee una importancia fundamental en la historia, puesto que de una u otra forma representa la represión del gobierno a los lectores de libros y el control de la sociedad quitándole algunas de sus libertades. En cuanto a las sensaciones que produce los personajes, genera una especie de ambivalencia. Primero, para personas rebeldes o que no se sienten conformes con la sociedad en la que viven, como Montag, genera miedo y preocupación de que descubran su especie de rebeldía lectora. Y para personas que son como conformistas o que están cómodas con el sistema en el que están viviendo en esa sociedad, como Betty o Mildred, genera seguridad y tranquilidad. Para confirmar lo anterior, vamos a ocupar 3 criterios de análisis: las acciones y parlamentos de algunos personajes, los pensamientos y sensaciones que tienen ciertos personajes y los detalles que se nos dan del sabueso mecánico en la historia. Número 1. Las acciones y parlamentos de algunos de los personajes. A lo largo de la historia podemos evidenciar diferentes parlamentos y acciones que nos permiten inferir las sensaciones que el sabueso mecánico provoca en algunos personajes. Por ejemplo, el relato nos permite rescatar que a Betty no le causa miedo o preocupación ninguna el sabueso mecánico. Es más, incluso llega a sentir una admiración por la complejidad y la eficiencia de este. Lo anterior se puede ver en el siguiente fragmento. Y aquí se lee el fragmento. Me gusta verme en una cámara, no sé por qué.
Diablos, es una obra maestra de la técnica, un buen rifle capaz de apuntarse por sí solo y que garantiza que dé en el blanco. Por eso mismo no quiero ser su próxima víctima. ¿Por qué? ¿Acaso tiene la conciencia tranquila? Adicionalmente, del diálogo anterior podemos rescatar que a Montag le preocupaba que el sabueso mecánico lo atacara. Y además, podemos obtener que Montag tenía, además de preocupación, miedo al sabueso mecánico, ya que previamente el sabueso mecánico le había gruñido y esto lo había dejado muy asustado. Número 2. Los pensamientos y sensaciones que tienen ciertos personajes. También podemos encontrar diferentes tipos de pensamientos y sensaciones que son experimentadas por los personajes y que nos permiten obtener las sensaciones que el sabueso mecánico provoca en ellos, además de entregarnos la importancia de él en la historia. Por ejemplo, en el libro se describe que Montag se encuentra asustado debido al sabueso mecánico. Montag tocó el hocico de la bestia. El sabueso gruñó. Montag dio un salto atrás. El sabueso se incorporó a medias en su casilla y lo miró con una luz verde azulada de neón que se apagaba y encendía en los bulbos de los ojos de pronto activados. Volvió a gruñir con un curioso sonido estridente, mezcla de silbido eléctrico, algo que se achicharraba, chirridos de metal y un movimiento de engranajes aparentemente oxidados y viejos de sospecha. No, no, cuidado, dijo Montag. El corazón le saltaba en el pecho. Además, se puede notar lo anterior cuando Montag se siente vigilado por el sabueso mecánico. Pero había algo más en aquel silencio, como un aliento que empañaba los vidrios, como un débil jirón de humo verdoso y luminiscente, el movimiento de una única y enorme hoja de octubre que volaba sobre el jardín, alejándose. El sabueso, pensó Montag, está ahí afuera esta noche, está ahí ahora. Si yo abriese la ventana. No abrió la ventana. Adicionalmente, podemos descubrir el propósito para que es programado el sabueso mecánico, ya que cuando gruñe a Montag, Montag cree que alguien lo programó sabiendo que guardaba libros en su casa. Lo anterior, junto con la información recabada de internet, permite sostener que el sabueso está programado para reprimir y controlar a las personas. Número 3. Los detalles que se notan del sabueso mecánico en la historia. Finalmente, y además de los detalles explícitos que se nos dan del sabueso mecánico en el libro, la pálida luz de la 1 de la mañana, la luz lunar del cielo enmarcado por el ventanal, tocaba aquí y allá el bronce y el cobre y el acero de la bestia, y en los sensitivos cabellos de las narices de nylon de la criatura, que temblaba débilmente, con las 8 patas de garras forradas de goma recogidas bajo el cuerpo y parecidas a patas de araña. Y de la frente del sabueso había salido una aguja hueca de 10 centímetros de largo que inyectaba una dosis mortal de morfina o procaína. Podemos encontrar características menos textuales del sabueso mecánico, como que, por ejemplo, es un muy buen cazador, según las palabras del propio jefe Betty. Diablos, es una obra maestra de la técnica, un buen rifle capaz de apuntar por sí solo y que garantice que dé en el blanco. O que, según información del libro y una que otra interpretación de internet, represente junto con otros elementos de la historia una desnaturalización de la sociedad, ya que, por ejemplo, el sabueso representa una araña y los audífonos o máquinas que usaba Mildred en sus oídos representaban a unas mantis, lo cual representa elementos naturales de una forma muy antinatural, o sea, que se está desnaturalizando la realidad. Entonces, ¿qué? El sabueso mecánico, por lo tanto, es una máquina de acero, bronce y cobre que posee un olfato programable para capturar y asesinar los lectores de libros. Además, representa la represión y el control del gobierno, generando miedo en personajes como Montag y confianza en personajes como Ben. Lo anterior se condice correctamente con la tesis planteada sobre el sabueso al comienzo del video, demostrando su veracidad. ¡Qué buenos somos! Finalmente, queda recalcar la interesante trama que posee la novela Fahrenheit 451, siendo muy recomendable su lectura y la socialización del mensaje que intenta transmitir a través de las líneas. Y ahora cualquier cosa que yo haga no importa y no repercute, está bien, porque hay un buen editor que va a editar esto. Lo voy a leer de nuevo, Pablo. Te amo, eres mi estrella. Pablo, esto lo tienes que editar de nuevo, así que para cuando lo tengáis que editar, estate listo porque se viene complicado. Te amo.
Eres la persona más bonita del mundo. ¿Te imaginas pongo esto en los créditos al final? O... Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Al final sí lo puse en los créditos. Además, se puede notar en lo anterior cuando... ¡No, me está... ¡Ah! ¡Me distrajiste! Queremos dar un especial agradecimiento a Angelo Lorenzini por estar en la elaboración del guión y a Camilo Poblete porque nos va a poner un 7 en el trabajo. Muchas gracias.